Muy bien, mis estimados. Espero que les esté yendo muy bien, ¿sí? Entonces, en el video anterior nosotros nos habíamos quedado en la parte de resultados, ¿sí? En el video anterior ya vimos esto de la parte de resultados, donde se realizaban las preguntas y se hacía un análisis de los resultados de cada una de estas preguntas, ¿verdad? Entonces, lo que continúa en este video es el análisis de resultados, ¿sí? El análisis de resultados no es más que una recopilación de todos estos análisis que se han hecho en cada una de estas preguntas, ¿sí? Por ejemplo, en la primera pregunta que me menciona, ¿cuáles son los desechos contaminantes más observados en el río El Poste? Si bien nosotros realizamos un análisis de los resultados, ahora debemos hacer un análisis un poquito más profundo con argumentos, ¿sí? Con respecto a esta primera pregunta. ¿Cuáles son los desechos contaminantes, verdad? Si nosotros observamos, podemos ver aquello acá en esta parte, ¿sí? De análisis de resultados, que es lo que continúa. ¿Qué me menciona? Luego de realizada la encuesta y ver los porcentajes de cada respuesta, se puede constatar varios factores que afectan a la salud de los habitantes que están cerca del río, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues simplemente, la primera pregunta de qué me hablaba, de los desechos contaminantes. Y miren, aquí está esa palabrita clave de la primera pregunta. Entonces yo me enfoco a argumentar o analizar esa primera pregunta. ¿Qué me dice? La parte central de esa primera pregunta eran los desechos, desecho contaminante. ¿Qué me dice acá? El contaminante que más han podido percibir los habitantes es el de las aguas hervidas, que por falta de infraestructura no posee un sistema de alcantarillado para que se deje de desechar esas aguas contaminadas en el río. Esto afecta a la flora y fauna del lugar, directamente a los pobladores, ya que con esta contaminación la fauna acuática se ve afectada y desaparece o tiene que trasladarse a otro medio donde puede subsistir. Entonces yo estoy hablando, refutando acerca de la primera pregunta, ¿sí? Esto es con respecto a la primera pregunta, que era de los desechos. Y aquí estoy hablando de los desechos, que es lo que nosotros pudimos observar. Y obviamente argumento lo que estoy diciendo con algo de la web. ¿Por qué? ¿Qué me dice aquí? Esto afecta a la flora y la fauna y directamente a los pobladores, ya que con esta contaminación la fauna acuática se ve afectada y desaparece o tiene que trasladarse a otro medio donde pueda subsistir. ¿Por qué digo eso? Porque aquí en la web me dice esto que está acá. Me dice los peces necesitan de una demanda bioquímica de oxígeno. ¿Cómo se abrevia esa palabra con la D, la B y la O? Los peces necesitan una demanda bioquímica de oxígeno de 4 como mínimo para poder seguir respirando. Pero si se contamina el agua, esa demanda bioquímica de oxígeno es inferior a 4, por lo tanto, pues muere la fauna marina, ¿sí? La fauna de los ríos que estén allí. Entonces, ustedes buscan la parte central de cada pregunta. En la segunda pregunta es problemas de salud, ¿sí? La segunda pregunta tiene algo que ver con la salud, entonces ustedes argumentan esa respuesta, ese análisis de esa pregunta. Aquí la pueden enfocar más y hablar más sobre esa pregunta y la respuesta que han arrojado las encuestas, ¿sí? Y aquí vamos ahora con la parte de las conclusiones. Las conclusiones se hacen en base a los objetivos. Ojo con eso. Las conclusiones se hacen en base a los objetivos. Y lo podemos demostrar. Si nosotros buscamos los objetivos que hemos planteado allí, ¿sí? Vamos a ver lo siguiente. Aquí están. Objetivo. Recordemos que hemos planteado algunos objetivos. Los objetivos que nosotros hemos planteado debían de ser alcanzables, es decir, que nosotros los podamos realizar. No tienen que ser pues algo imposible de hacer, ¿verdad? Entonces aquí nosotros hemos colocado estos objetivos. Objetivo general, objetivo específico, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comparar y demostrar que las conclusiones tienen relación con los objetivos.
las conclusiones que nosotros hagamos de nuestro proyecto tienen relación con los objetivos que nosotros hemos planteado. Y vamos a ver por qué. ¿Sí? Aquí voy a pegar los objetivos que nosotros hemos planteado. ¿Sí? ¿Sí? Entonces voy aquí a pegar los objetivos que nosotros hemos planteado. Vamos acá a buscarlos nuevamente en esta parte para mostrarles y presentarles esto de los objetivos. Veamos, hay objetivo general y los objetivos específicos, ¿sí? Entonces, si ustedes han hecho 4 objetivos, deben haber 4 conclusiones, o hasta 5. Ustedes pueden sacar 2 conclusiones de un objetivo, ¿sí? Pueden sacar 2 conclusiones de un objetivo. Por ejemplo, vamos a ver esta situación. Aquí está, objetivo general, objetivos específicos. Si nosotros leemos nuestro objetivo general, ¿qué nos va a decir? Objetivo general: investigar las consecuencias de la contaminación del río El Poste y qué implicaciones tienen en la salud en las familias de dicha comunidad, mediante la aplicación de encuestas dirigidas a los mismos pobladores, ¿verdad? Veamos, ¿qué nos dice? Objetivo general: investigar las consecuencias de la contaminación del río El Poste. Ahí está. Investigar las consecuencias de la contaminación del río El Poste. ¿Qué me dice la conclusión? Se ha podido investigar las consecuencias de la contaminación del río El Poste. Está demostrado que las conclusiones son en base a los objetivos que nosotros hemos planteado, ¿sí? Este objetivo general, ¿qué me dice? Investigar las consecuencias de la contaminación del río El Poste y qué implicaciones tienen en la salud de las familias de dicha comunidad mediante la aplicación de encuestas dirigidas a los mismos pobladores, ¿verdad? ¿Qué me dice como conclusión? Se ha podido investigar las consecuencias de la contaminación del río El Poste, lo mismo que está aquí, las cuales son de carácter antrópicas, es decir, causadas por el hombre. Las mismas personas son las causantes de este mal, principalmente los agricultores con sus pesticidas, los criadores de cerdos y la falta de alcantarillado son una de las principales causas de la contaminación del río, siendo en primer lugar, según la encuesta, las aguas servidas con un 36,4%, las más destacadas en cuanto a contaminación. Entonces, nuestra conclusión de nuestro trabajo tiene que ser por cada objetivo que hemos realizado. Aquí está el objetivo general y aquí hemos realizado la conclusión en base a ese objetivo general. Y como se dan cuenta, hemos argumentado esta conclusión con este porcentaje que estamos observando que lo hemos obtenido en las encuestas realizadas, ¿sí? Inclusive, este objetivo general, ¿qué más me decía? Implicaciones que tienen en la salud de las familias. Podemos hacer 2 conclusiones de este mismo objetivo. Y aquí está. Me habla de la salud. Perfecto, me está hablando de la salud. Entonces, ¿qué me dice? Las enfermedades principales que se pudieron detectar en las encuestas son con un 45,5% la fiebre tifoidea, que ha afectado a los habitantes debido al consumo de agua contaminada o alimentos contaminados, y en segundo lugar, con un 36,45%, es el dengue, ¿sí? Entonces aquí están 2 conclusiones en base a este objetivo. Como se dan cuenta, las conclusiones son en base a nuestros objetivos. Y aquí hemos visto la conclusión del objetivo general. Ahora vamos a ver estas partes de las conclusiones tomando en cuenta los objetivos específicos, ¿sí? Vamos a ver acá esta situación. Tenemos ahora esta otra conclusión, ¿sí? Vamos a ver. Esta otra conclusión tiene que ver con el objetivo específico. Veamos qué me dice el objetivo. Determinar las causas principales que generan esta contaminación en el río. Determinar las causas principales que generan esta contaminación en el río mediante la observación de los factores que la producen. Miren lo que yo acabé de resaltar de color amarillo. Determinar las causas principales que generan esta contaminación en el río. Y la conclusión me dice, las causas principales que generan esta contaminación en el río son el hombre, ¿sí? Etcétera, etcétera. Se dan cuenta de la relación que hay entre las conclusiones y los objetivos. Entonces, ahí está comprobado. ¿Qué me dice? Las causas principales que generan esta contaminación en el río son el hombre, el mismo que provoca la contaminación con aguas hervidas,
y los pesticidas en las plantaciones. Por lo tanto, los factores principales a tener en cuenta son aguas hervidas y los pesticidas, ¿sí? Aquí está. Y así podemos ir analizando cada uno de estos objetivos específicos, como ustedes lo pueden observar. Vemos acá. Este otro objetivo específico me dice, detectar las enfermedades que provoca la contaminación del río mediante la visita a los vecinos cercanos al mismo. Detectar las enfermedades, ¿Qué me dice en cambio la conclusión? Las enfermedades. Se dan cuenta que van de la mano. Objetivo y la conclusión. Las enfermedades. Las enfermedades principales que se han podido detectar mediante las encuestas son la fiebre tifoidea provocada por el consumo de agua contaminada y el dengue, las mismas que afectan a más de la mitad del núcleo familiar de las personas que habitan cerca de estos ríos, ¿sí? Ahí está demostrado que las conclusiones tienen que ver en base a los objetivos. Igualmente, ustedes pueden agregar algo más a esta conclusión, algo personal. Miren esto personal. Este estudio de caso ha ayudado a comprender cómo la acción humana afecta a la flora y fauna de un río y cómo también a los habitantes del mismo. Además, las enfermedades que se derivan de dicha contaminación antrópica, ¿sí? De dicha contaminación antrópica. Es decir, aquí ustedes pueden decir algún criterio personal, una conclusión personal de todo el proyecto. Aparte, obviamente, de las que son en base a los objetivos. Y vamos a las recomendaciones. Las recomendaciones es la parte, como la palabra lo dice, que nosotros recomendamos a las personas que se ven afectadas por la contaminación para que eso no vuelva a ocurrir. ¿Qué ustedes pueden recomendar? Que cerquen las orillas de los ríos para que las personas no se puedan acercar a botar pues basuras o pongan tachos de basura cerca al río para que la gente no bote los desperdicios de comida, etcétera, por las orillas del río. Luego que esto igual contamina. Las recomendaciones son todo aquello que ustedes pueden decirles a los encuestados para que no sigan sufriendo por ese mal. En el caso de psicología, de las redes sociales, que usted le podía recomendar a los adolescentes que pasan mucho tiempo en las redes sociales o con el celular, ¿sí? Que puede tomar una alternativa, hacer recreación familiar, puede hacer deporte, camping, puede ir de paseo a otra actividad física, tomar un hobby como fútbol, atletismo, etcétera. Esas son las recomendaciones que ustedes pueden recomendar para solventar ese mal, ¿sí? ¿Qué pueden hacer para solventar ese mal? ¿Qué me dice? Se recomienda lo siguiente con respecto a la contaminación, ¿sí? Ojo, aquí ustedes pueden recomendar por cada pregunta que ustedes hayan hecho en la encuesta. ¿Qué me dice? Se recomienda lo siguiente con respecto a la contaminación, que fue la primera pregunta. Para evitar la contaminación de basura, los habitantes cercanos al río deberían hacer una valla que separe a la orilla del río con sus mediaciones para evitar en la medida de lo posible que se siga arrojando basura. Esto lo deberían hacer todos los habitantes por bienestar propio. Y así pueden ir recomendando cada cosa por cada pregunta que hayan hecho en la encuesta. El capítulo 4 ya son referencias bibliográficas que ustedes han citado y demás, pueden colocar acá. Y también acá va la parte de anexos, es decir, poner la foto de la aprobación del tema que se hizo al inicio. ¿Sí? Pueden colocar acá la encuesta realizada ya sin tanta tabulación, simplemente ahí la encuesta tal cual. Aquí están las evidencias que ustedes han encuestado de Google Forms, ¿sí? Y al final pues puede ir la evidencia de que ustedes se encuestaron o de la contaminación de la que están hablando, ¿verdad? Entonces, y no se olviden también de hacer lo que es el índice. Tienen que ir colocando el índice porque es importante para ir haciendo referencia qué nomás contiene pues su proyecto, ¿sí? Eso por favor tomar en consideración. Algo que les había mencionado y que está en la parte de acá. Orientaciones académicas. ¿De dónde tomamos nosotros estas orientaciones académicas? ¿De dónde tomamos nosotros las destrezas adquiridas? Esas destrezas que les estoy mostrando acá, ¿de dónde se adquieren?
¿De dónde las podemos sacar? Ya les voy a proyectar para que puedan observar. Las sacamos de un documento, como les mencionaba, de un documento de bastantes hojas. Y aquí lo pueden observar. De este currículo de los niveles de educación obligatoria. De este documento ustedes lo pueden sacar. Como ven, aquí están 1320 páginas. 1320 páginas. ¿Sí? Vamos a hacer la demostración. Por ejemplo, con una destreza adquirida. Vamos a ver si encontramos esta parte. ¿Sí? Vamos a ver si encontramos esa parte. Ahí está. Sí, muy bien. Si está observándose, aquí vamos a mostrar esta parte como la pueden ustedes observar. Ahí está, ¿verdad? Sí, ahí está. Si no se encuentra es porque no le coge acá, pero de este documento nosotros obtenemos esas destrezas, ¿sí? De ese documento nosotros podemos obtener esas destrezas adquiridas y demás que nosotros podemos observar que están aquí. De ese documento de más de 1000 páginas, aquí está. Aquí está la destreza, ¿sí? Ya se pudo visualizar tranquilamente, ¿sí? Ahí lo pueden observar. Aquí estaba, analizar e inferir los impactos, que es Ciencias Naturales 4113, ¿verdad? Aquí está, Ciencias Naturales 4113, analizar e inferir, ¿sí? Aquí nosotros obtenemos esas destrezas que ustedes ven ahí en los proyectos, en ese documento. Entonces, eso sería todo, mis estimados, un gusto haberles ayudado.